Teoloyuquenses, donde te enteras primero. Crónicas Teoloyuquenses, una ventana a la historia de nuestro municipio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a su programa Crónicas Teoloyuquenses. Gracias por acompañarnos una emisión más. Esperamos que cada día seamos más los apasionados por conocer nuestra historia y disfrutemos de las narraciones de los acontecimientos importantes en nuestro municipio a lo largo de la historia de nuestro país. Sin duda, una época en la cual se desarrollaron los hechos que podríamos considerar como más importantes, ya que debido a ellos nuestro municipio adquiere relevancia en la historia, es definitivamente la Revolución Mexicana, ya que es aquí, en Teoloyucan, donde gracias a la firma de los tratados de Teoloyucan, en nuestro territorio municipal, se dio la disolución del Ejército Federal, lo que significó el triunfo definitivo de la Revolución Constitucionalista. Sin duda son hechos importantes para la vida social, política de nuestro país, que llevaron a la construcción del país que tenemos hoy en día. En la pasada emisión de nuestro programa hablamos sobre la independencia, así como la reforma y el porfiriato, sucesos que son los antecedentes de una de las etapas más importantes para nuestro país, los cuales fueron causa para dar inicio a la Revolución Mexicana. Antes de comenzar con las grabaciones de esta emisión, aprovechamos la oportunidad para invitarlos a comentar y a participar con cualquier duda, inquietud o comentario que con gusto mencionaremos durante el programa. En esta ocasión, las crónicas de nuestro programa tratarán sobre la Revolución Mexicana y, si el tiempo nos lo permite, la firma de los tratados de Teoloyucan. Antes de iniciar las crónicas, contextualicemos un poco acerca del tema de hoy, que es la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un gran movimiento armado que comenzó en 1910 con una rebelión encabezada por Francisco de Madero. Esta revolución fue caracterizada por una variedad de líderes de cuño socialista, liberal, anarquista, populista y en pro de la reforma agraria. La revolución iniciada el 20 de noviembre de 1910 fue el escenario de una serie de reivindicaciones que buscaban, sobre todo, garantizar derechos usurpados de la población, pero principalmente el regreso de las tierras expropiadas por el gobierno a los campesinos e indígenas. ¿Cuáles fueron los antecedentes de la Revolución Mexicana desde la independencia? En 1421, la cuestión de la tierra estaba presente en los conflictos. En la segunda mitad del siglo XIX, la mayor parte de los indígenas ya habían sido expropiados de sus tierras. Además, no fueron incorporados como ciudadanos. En 1876, con el derrocamiento del gobierno liberal de Sebastián Lerdo de Tejada, por el levantamiento militar de Porfirio Díaz, la gran propiedad agraria fue reforzada y los campesinos despojados de sus tierras. La pequeña propiedad fue prácticamente eliminada. ¿Cuáles fueron las causas de la revolución? A grandes rasgos, las principales causas de la revolución en México están vinculadas a la expropiación capitalista. La aristocracia rural tenía el control de la producción agrícola. Aproximadamente el 3% de la población poseía las mejores tierras de México, mientras que el capital extranjero explotaba las minas, los puertos y la extracción del petróleo. Agravó aún más esta situación al intensificar la explotación sobre la población menos favorecida y abrir el país hacia el capital extranjero, provocando descontento. ¿Por cuáles fueron las causas económicas? El gobierno de Porfirio Díaz fue un gobierno capitalista, daba privilegio a los que más tenían, a las clases más privilegiadas. Estos se hacían cada vez más ricos y la población en general cada vez más pobre. Los campesinos fueron despojados de sus tierras a manos del gobierno, los cuales fueron trabajadas por capital extranjero, explotando cada vez más a la población. Las causas sociales. Existía una gran explotación de la población, ya que no existía una legislación que protegiera los derechos de los obreros y de los campesinos. No existía el salario mínimo, por tanto se les daba cualquier cosa. Las jornadas de trabajo eran exageradas de hasta 12 horas. Esto no estaba reglamentado y estos eran gravemente explotados. Pero ¿cuáles eran las causas políticas? La dictadura de Porfirio Díaz
Este fue un dictador que tomó el poder en 1876 y duró más de 30 años en el poder. ¿Cómo logró esto? Gracias a que fueron elegidos 7 veces en el poder a partir de fraudes que hacía. Este presidente se encargó de que todo el poder estuviera en mano de él para poder ejercerlo como él quisiera. La población más humilde de México, que era la mayoría, estaba descontenta con su gobierno por la crisis que estaban viviendo en nuestro país. Por tal razón, se organizaron en busca de la reforma agraria que les devolviera sus tierras. Con estas ideas se lanzaron contra el gobierno. Para continuar con las grabaciones y dar inicio con las grabaciones de la temática del día de hoy, damos la bienvenida al arquitecto Pablo Rosas, quien es con este titular por la AMECROM. Bienvenido una vez más, gracias por acompañarnos y compartirnos tu conocimiento. Bienvenido, arquitecto. Buenas noches. Buenas noches. Pues no, yo creo que soy yo el agradecido en que me hagan esta invitación para tratar de comunicar a los teoloyuquenses y gente de fuera sobre nuestra gran historia que tenemos. Y bueno, quiero recalcar que actualmente soy el cronista ante la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales, que se encarga de promover la cultura, nuestro acervo histórico y cultural. Y en esta ocasión vamos a tomar el tema de lo que es la Revolución Mexicana y la firma de los tratados de Teoloyucan. Para esto tenemos ya bien explicado lo que fueron los antecedentes de la Revolución, que fue a partir del Porfiriato, por las condiciones que se dieron, porque en este caso podemos llamar que fue uno de los movimientos políticos, económicos, sociales ocurridos en América a principio de las décadas de 1900 y que quedó marcado todo nuestro territorio municipal, estatal, nacional, porque las condiciones que se vivían en aquel momento eran tan deshumanizadas que la gente, el pueblo, estaban inconformes con la administración del Porfiriato. Pues sabemos todos que después de más de 30 años, su gobierno sí, en efecto, propició el crecimiento económico del país, pero es una paradoja, es algo absurdo, algo increíble. Siendo nuestro presidente de la República haya favorecido ante todo a sus amigos, a la gente del extranjero, principalmente de Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Y aquí la mano de obra que propiciaba ese crecimiento, ya sea en las haciendas, ya sea en las minas, en todo ámbito donde participara la mano de obra mexicana, era explotada. Es más, ya habían perdido su tierra los campesinos, y lo que algún día fue su propiedad, esta pasó por malos manejos, por mañas de dados a manos de estos últimos. Y entonces ahora los campesinos le trabajaban al hacendado en lo que algún día fueron, con una paga absurda también, porque es como el día de hoy. Si pusiéramos, vas a una fábrica y te pagan con maíz, vas a un negocio y te pagan con semillas, vas a otro y te pagan con manto para tu vestido. No, señor, tenemos que recibir ese pago y nosotros ser libres de emplearlo como más nos convenga, pero que además sea justo, que no sea solo en beneficio de aquel que nos da el trabajo. Y esa era la injusticia lo que provocó que se levantara en armas lo que le llamamos el pueblo de México. Y se decía que las causas eran varias para que se desencadenara la Revolución Mexicana. Y esas son principalmente las económicas, las sociales y las políticas. Y vamos al detalle. Por ejemplo, durante el gobierno de Porfirio Díaz, el 40% del territorio azteca estaba en propiedad de tan solo
840 hacendados. Es decir, que había hacendados que tenían un territorio tan extenso como podríamos decir la superficie que equivale a la del estado de Nayarit, o a la superficie que equivale a la de hoy llamada Ciudad de México. Por ejemplo, una de las haciendas más grandes es una de las haciendas que se asentaba en el poniente del estado de México, en la zona de Toluca. Se llamaba la hacienda de la Gavia, y esta hacienda tenía tanto terreno que el mismo hacendado, el titular, no conocía su terreno. En el Porfiriato había un lema que se decía: baja política y mucha administración. La dictadura priista pensaba que lo único que importaba era el progreso material en base al capital extranjero, ignorando la existencia de la masa trabajadora. Estos motivos son los que abrieron las puertas para que se iniciara ese gran movimiento, un movimiento que, por cierto, no fue muy extenso. Si el Porfiriato duró más de 30 años, la Revolución Mexicana a lo más duró de 3 a 4 años en sus límites inferior y superior, porque concretamente se llevó escasamente año y medio en vencer al residuo, al ejército que traía las mismas normas o la misma manera de aplicar la ley que era la del Porfiriato. Y todo esto ya englobado, podríamos decir que fue el arranque, que fue una manera de defenderse, una manera de cómo luchar conjuntamente el pueblo en contra de su gobernador, en contra de su presidente de la República Mexicana. Fue una lucha que efectivamente no fue tan, porque aunque eran grandes masas, pero no tenían armas, no tenían cómo defenderse, no tenían ese líder que dijera: vamos a luchar en favor de tal causa, sino que todos ellos, de alguna manera, de recomendación en recomendación, de palabra a palabra, ellos se comentaron, ellos platicaron: no estoy de acuerdo con eso, yo tampoco. Y de esa manera es como se fue despertando la mentalidad de luchar por sus derechos de los campesinos principalmente. Okay. Bien, como podemos darnos cuenta, la causa principal de esta revolución fue la desigualdad social, la desigualdad entre las clases más favorecidas, las clases más enriquecidas y las clases más populares. Arquitecto, ¿qué sucedió durante esa época en nuestro mundo? ¿Qué acontecimientos importantes o interesantes podría compartir respecto a lo acontecido en esa época de la revolución? Pues creo que las condiciones que se dieron aquí en Teoloyucan eran las mismas que se daban en todo el país, porque después de 30 años era muy común la explotación de la gente en todo el ámbito territorial. Principalmente aquí en Teoloyucan estuvieron las haciendas de San Mateo, de Tetla, de La Teja y de San José Puente Grande. De acuerdo a los documentos que existen en el Archivo General de la Nación, era la misma situación que se daba: la explotación de la mano de obra. Y eso, pues, como decimos, hizo que el pueblo se levantara en armas en lo que se llamó la Revolución Mexicana. Algunos de los revolucionarios teoloyuquenses que participaron en este movimiento fueron el coronel Luis Domínguez, que naciera en el barrio de Tlaxcala y que luchó bajo las órdenes del general Pancho Villa,
aunque sabemos que Pancho Villa nunca estuvo en Teoloyucan, pero finalmente él se enroló en sus filas. Aquí hago un paréntesis. Quiero comentar que hace días, en una plática con un vecino del lugar, según decía que traía información, en sus palabras decía que aquí se hospedó Pancho Villa, y le explicaba que eso no fue posible, que eso no hay documento alguno que lo avale. Él decía que le platicaron, pero pues siempre les he comentado que una de las normas como cronista es que si no tenemos fuente, no hay historia. Y ante todo, en los documentos de la Revolución Mexicana consta que en un disgusto que hubo, o en una diferencia de ideas que hubo entre Venustiano Carranza y Pancho Villa, se distanciaron. Y se distanciaron porque Pancho Villa era más atrabancado. Pancho Villa quería llegar ya a la Ciudad de México y a matar, a fusilar a quien se le ponía frente. Cosa que Venustiano Carranza no lo aceptaba. Obviamente luchaba en contra del ejército federal, pero llegar a matar por matar no era idea de Venustiano Carranza. Por lo tanto, en ese pleito, en ese disgusto, diferencia de ideas, Carranza, que era el líder de los constitucionalistas, le niega el combustible para sus trenes de Pancho Villa. Y es por eso que viene la separación y, en este caso, no llega ni siquiera a lo que sería el Valle de México, sino que le da la vuelta por la zona de Guanajuato, por Michoacán, colindando así con el Estado de México, y se va hacia lo que sería la parte sur de la República a unirse a Emiliano. Es por eso que estoy afirmando que Pancho Villa no estuvo aquí en Teoloyucan, pero sí uno de los revolucionarios, uno de los integrantes, nació aquí en el barrio de Tlatempo, y su nombre fue Luis Domínguez, su categoría de coronel. Bueno, otro personaje que luchó con los carrancistas fue el señor Carlos Fuentes López, un luchador igual, que se levantó en armas por las condiciones que se daban durante el porfiriato. Y de las mujeres que participaron en la Revolución Mexicana, tenemos algunos nombres registrados, como son la señora Guadalupe Martínez, que fue una de las esposas del general Joaquín Amaro. Otro personaje es la señora Consuelo Domínguez, que fue cocinera de Francisco Villa, y la señora Marta Petra Beatriz Montoya Martínez, quien fue llevada a la lucha revolucionaria por Alfonso Morales. Y bueno, pues que estos comentarios en referencia a los personajes de Teoloyucan sean como un homenaje, un reconocimiento a la memoria de tan distinguidos teoloyucanos. Bien, arquitecto, ¿qué algún otro hecho interesante o relevante puede comentarnos respecto a lo sucedido en el municipio, ya sea lo que, como se decía, de cuenta, o lo que tenga usted como información basada en alguna fuente? Bueno, para hablar de la Revolución Mexicana, además de los antecedentes en general, es hablar de lo que sucedió aquí en Teoloyucan. Y todo esto me lleva a hablar de los precursores de la Revolución Mexicana, aquellos que iniciaron el levantamiento. Aquí en el vecino municipio de Melchor Ocampo estuvieron los hermanos Aquiles Cerdán. Ellos fueron los primeros que se levantaron en contra del porfiriato.
Pero pues, obviamente el poder político hizo que fueran perseguidos, que fueran hechos prisioneros y finalmente fueron asesinados por la gente de Porfirio Díaz. Es un hecho relevante y que, por cierto, a estos personajes en forma anual le hacen un homenaje de este municipio de Chorocampo. Otro de los antecedentes es la participación de los hermanos Aquiles Cerdán en Puebla. Por igual, ellos luchaban en contra del porfiriato, también fueron aprehendidos y fueron asesinados. El personaje que más nos llama la atención por sus logros fue, en este caso, Francisco I. Madero, porque fue la persona que, a pesar de venir de una familia acomodada, de una familia que contaba con una amplia extensión de terrenos en su hacienda, su lucha contra el porfiriato fue firme, fue segura, y a pesar de todas las consecuencias, él nunca dejó de luchar. Francisco I. Madero, como los anteriores, también luchó y fue preso. Bueno, Francisco I. Madero fue un luchador revolucionario que fue considerado como el César de la nación y, por lo contrario, el dictador y tirano a Porfirio Díaz. Sin embargo, a pesar de los problemas que hubo, se escapó y fue a parar a Ciudad Juárez, desde donde lanzó su plan de San Luis. Y este consistía precisamente en anunciar que el día 20 de noviembre iniciaba la Revolución Mexicana. Estamos hablando del año de 1911. Y es así como, lanzado este plan de Ciudad Juárez, Francisco I. Madero inicia una marcha triunfal hacia la Ciudad de México, después de haber hecho que Porfirio Díaz renunciara a la presidencia. Y fue un hecho tan importante que Porfirio Díaz se dio cuenta que ya no contaba ni con el apoyo ni con la capacidad de seguir gobernando, que por fin se daba por derrotado después de esos 30 años que había estado en el gobierno. Y es así como decide dar fin a su mandato y salir al exilio. Y bueno, todo esto nos lleva a decir que por eso se le llamó el César de la nación a Francisco I. Madero, por haber derrotado sin armas a Porfirio Díaz. Y es así como llega a Teoloyucan para festejar este gran triunfo. Y lo mismo que hace en León, que hace en Querétaro, viene y llega aquí a Teoloyucan para que fuera recibido por las autoridades de aquel entonces de la Ciudad de México, y que con gran cotería, grandes vítores y música de banda, fue recibido aquí a este gran personaje. Durante su trayecto, por igual hizo ese llamado proselitismo para llegar a ser el presidente de la República Mexicana después de tan importante logro. Con esto quiero decir que aquí termina la revolución de Francisco I. Madero, aquí en Teoloyucan. Tenemos ese grande honor de que las dos revoluciones aquí terminaron. En el antecedente decimos, aquí termina la revolución de Francisco I. Madero, y con gran algarabía fue recibido por las autoridades de la Ciudad de México. Un dato curioso es que para ese entonces nuestra población
no excedía de los 4.500 habitantes. Y así es como Francisco I. Madero hace su campaña y logra ser nombrado presidente de la República Mexicana. Una situación que le provocó un fin muy adelantado a su administración. Un error llevó a no disfrutar precisamente de ese gran triunfo ante Porfirio Díaz. Fue el haber nombrado a Victoriano Huerta como jefe de su ejército. Pero pues si él sabía que Huerta era gente de Porfirio Díaz, no se explica uno por qué lo tuvo que haber nombrado como parte de su ejército, parte de su gente, porque a pocos días de haber tomado posesión Francisco I. Madero, Victoriano Huerta finge una situación de ataque a la Ciudad de México, y es así como se genera la llamada escena trágica. Bien, definitivamente es complicado compartir toda la información con que contamos en tan poco tiempo. Afortunadamente, en esta ocasión hemos llegado al final de nuestra misión. En la próxima ocasión, en Misiones de Crónicas Teoloyuquenses, tendremos la oportunidad de continuar con la narración de nuestra fascinante historia. Como es costumbre en este programa, antes de terminar esta emisión, es momento de compartirles el dato curioso del día. Agradezco la invitación para hacer esta narración y agradezco también que me den la oportunidad de comentar hoy no el hecho curioso, hoy le llamo el hecho importante. Quiero comentarles. En el programa anterior les comenté que tenemos dos eventos muy importantes en nuestro municipio, en el marco del Festival Internacional Tratados de Teoloyucan. Para el día 27 de agosto, el día sábado 27 de agosto del presente año, tenemos el honor de que nos visita la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales. En ese intercambio intercultural de nuestro acervo de todos nuestros municipios, nos acompañan un promedio de 70 cronistas titulares y aproximadamente 30 cronistas, en donde este evento se lleva en dos etapas. La primera, el cultural, y la segunda, que es nuestra sesión como cronistas, donde tratamos asuntos propios y donde aceptamos alguna propuesta para mejorar nuestra intervención en cada municipio. Es decir, están invitados cordialmente para dos grandes eventos. El segundo es el 17 de agosto, en plenitud de nuestro Festival Internacional Tratados de Teoloyucan. El sitio todavía está por definirse, pero tomen en cuenta esta invitación y los esperamos en esas fechas. Esto es Crónicas Teoloyuquenses. Hasta la próxima. No lo olviden, una cosa es continuar haciendo historia, otra repetirla. Crónicas Teoloyuquenses. Una ventana a la historia de nuestro municipio. Teoloyuquenses, donde te enteras primero.